Bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos los asistentes, compañeros, compañeras y a todos los ponentes de esta segunda jornada del webinar organizado por la Comisión de Privado de Juezas y Jueces para la Democracia. Simplemente deciros que se está grabando desde ahora ya todo lo que se va a decir por parte de los ponentes. Y si alguien que no estuviese asociado quiere el vídeo de todo lo que se va a decir, es decir, de todas las ponencias, solo hace falta que nos lo diga en un correo privado a la comisión de privado, o bueno, a la dirección de la que habéis recibido este correo y os podemos enviar sin problema el vídeo de esta segunda jornada de hoy. Ayer tratamos algunos temas introductorios o algunas cuestiones como la abusividad, por ejemplo, el control, las novedades del Real Decreto Ley 6 2023 de 19 de diciembre sobre abusividad, tanto en ejecución como en el monitorio, algunos aspectos de procedimientos especiales y también las novedades que supone el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y hoy trataremos otras cuestiones que también son bastante conocidas, bastante nuevas que introduce este Real Decreto Ley, que como dijimos ya en el editorial de nuestro boletín, el boletín número 34 de la Comisión de Privado, consideramos pues de las reformas más ambiciosas, si no la que más, de los últimos 10 años, al menos en la jurisdicción civil, ¿no? Cambia muchísimos artículos, realmente hay novedades de calado, mejoras técnicas, modernizaciones en algunos aspectos. Hoy trataremos cuestiones tan conocidas como el famoso pleito testigo, la extensión de efectos, artículos 438 bis o 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, algunos aspectos también sobre reformas de la frontera, ¿no?, entre el juicio verbal y el juicio ordinario, y otros aspectos también de los procedimientos declarativos y finalmente el régimen de recursos, nada menos. Prácticamente se tocan todos los aspectos. Como decíamos como digo, este boletín número 34, las reformas son de calado y tocan aspectos que no son mínimos, sino que afectan incluso al grueso de la litigiosidad que tienen los juzgados de primera instancia. Bien, pues sin más, doy la palabra a la primera de las ponentes, que es Raquel Blázquez, magistrada de la Audiencia Provincial de Asturias, y ella nos va a hablar de el primero de los puntos que he comentado, es decir, las novedades en los procesos declarativos, ámbito, prueba y diligencias finales. Muchas gracias, Javier. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Comienzo yo con este territorio de frontera, que es como un western de después de comer, pero bueno, en versión Real Decreto Ley. Bueno, mirad, yo creo que los titulares básicos del reajuste de procedimientos entre el verbal y el ordinario todos lo sabemos. En el reparto territorial entre uno y otro gana con mucho el verbal. Se mueve tanto el cimiento de la cuantía como el cimiento de la materia. Y desde ambos puntos de vista, una gran parte de la litigiosidad que hoy tenemos se va a derivar hacia el juicio verbal. Ahora voy a ver caso por caso, materia y cuantía y materia, pero de lo que se trata, yo creo que es de rescatando la exposición de motivos del proyecto de ley de eficiencia procesal, de donde deriva todo este decreto ley. El legislador siempre ha optado por el juicio verbal como un paradigma del proceso más sencillo, que luego no lo es tanto, porque ya sabéis que el verbal nos da muchas complicaciones, y el más rápido, que eso, bueno, eso sí que puede tener una parte de razón. Bien, en cuanto a cuantía, ya sabéis que la frontera entre el verbal y el ordinario se eleva. Pasamos ahora a tener esa frontera de los 15.000 euros, que es una subida considerable, y esto supone la modificación del 249 y del 250. Lo que no hace la reforma es allanarnos las dificultades que siempre hemos tenido a la hora de determinar e interpretar las normas sobre determinación de cuantía, porque el 251, el 252 quedan tal cual, con lo cual los problemas que siempre hemos tenido para interpretar cada una de las reglas de determinación de cuantía, ahí los tenemos. Sí que es cierto que, por lo menos en la interpretación de los problemas temporales y de las consecuencias de la impugnación de cuantía, ha habido sentencias recientes del Tribunal Supremo que han facilitado bastante la cuestión, y esas sentencias seguirán siendo aplicables porque lo único que se retoca es el artículo 255 para hacer una concordancia, suprimir la referencia al recurso a la instrucción procesal y a la casación y cambiarlo por una referencia sobre la apelación.
Lo que sí que nos hará pensar esta reforma, yo creo que de aquí a poco tiempo, es la revaluación de la calidad de la segunda instancia civil. Porque la segunda instancia civil, en la que yo estoy todavía en primero de segunda instancia, porque yo tiempo aquí en la audiencia, sí que me doy cuenta que lo que añade la segunda instancia civil es la colegialidad, ¿no? No el que seamos más antiguos en el escalafón o tal, sino la deliberación. Con esto seguimos teniendo una serie de materias que no tienen acceso a la apelación, todo lo que sean verbales por cuantía inferior a 3.000 euros, porque eso no cambia. Y ahora entre los 3.000 y los 15.000 habrá apelación, pero será resuelta por la audiencia como tribunal unipersonal. Es decir, no colegiaremos, no nos coordinaremos o no entre nosotros en función de la idiosincrasia de cada órgano colegiado, y eso yo creo que es un riesgo. Porque además, a más largo plazo aún, esto impide la casación. Todos los juicios verbales por cuantía resueltos por la audiencia como tribunal unipersonal no van a tener acceso a la casación, con lo cual van a quedar fuera de la posibilidad de uniformar criterios. Una parte muy importante, yo creo, de la litigiosidad clásica, de la de toda la vida, que se mueve en esa frontera hasta los 15.000 euros, pues en materia de seguros, de obras, en fin, de contratos, de un montón de materias. Ya sabemos que está quedando fuera mucho de los litigios sobre transporte aéreo, sobre phishing, ¿no? Hay muchísimas cosas que ni siquiera ya llegarán a la audiencia. Ahora con los 15.000 euros llegarán, y el problema será que la respuesta coordinada y unificada que en principio deberíamos dar desde la segunda instancia, yo creo que va a ser más dificultosa. Ampliación del ámbito del verbal por razón de la materia. Aquí también conocéis que los 3 puntos claves son la atracción de las acciones individuales en materia de condiciones generales de la contratación, también de los asuntos de propiedad horizontal cuando se limite la controversia a una reclamación de cantidad, ya sea en la comunidad contra el comunero o a la inversa, y la acción de división de cosa común. Lo más peliagudo, como ya sabéis, es la cuestión de las acciones individuales. Las acciones individuales de condiciones generales de la contratación cambian las formas y ahora la colectiva pasa a ser materia propia del ordinario y a la inversa. Lo más complicado va a ser la tradicional acumulación eventual que se está haciendo de las acciones de nulidad por usura y de nulidad por condiciones generales, ya por falta de incorporación, de transparencia o de ambas. Sabéis que yo creo que lo hemos comentado en la comisión y también en algunos otros ámbitos. La Junta de Jueces de Valencia acordó como uno de los criterios de interpretación de la ley que no sería posible la acumulación de usura, acción de nulidad por usura, cuando va por ordinario porque es una cuantía indeterminada, y de nulidad de condiciones generales de la contratación por falta de incorporación de transparencia, porque esto es un verbal por razón de la materia, y el artículo 73 en su literalidad dificulta este tipo de acumulaciones. Yo, por lo que he ido sondeando en unos sitios y en otros, veo que en general, en primera instancia, toda la gente con la que hablo es muy contraria a permitir la acumulación, y en cambio, en la segunda instancia, en general se aboga por criterios más flexibles. Lo podemos debatir más si queréis en el turno de debate, pero en principio el artículo 73, en la forma en la que ha venido siendo interpretado, tampoco, esta es mi opinión, tampoco es un obstáculo insalvable a la hora de permitir la acumulación eventual de una acción de nulidad por usura que tendría que ir por ordinario por cuantía, y una acción de nulidad por condiciones generales de contratación que tendría que ir por verbal por materia. Sabéis que esto no sería un obstáculo para la acumulación de procesos, ¿no? Esta regulación a veces tan discordante entre la acumulación de acciones y la de procesos. En principio sería más fácil en la acumulación de procesos que en la de acciones. Y luego, la forma en la que el Supremo ha interpretado siempre los requisitos de la acumulación ha sido muy, muy, muy flexible. Se ha apartado muy mucho de la literalidad de los artículos 73 y 71
y ha entendido que cuando no hay una prohibición expresa, esa acumulación será posible si no hay una merma de garantías por la acumulación de las acciones en sí. Incluso recordando que esto ya es un criterio que ha sido asumido por la Ley de Enjuiciamiento Civil desde hace tiempo, pero no olvidéis que la acumulación de acciones de responsabilidad contra los administradores, de cumplimiento contractual o de reclamación de cantidad contra la sociedad, fue admitida por el Tribunal Supremo incluso cuando estaba en juego la competencia objetiva de una y otra acción, que para la responsabilidad de administradores eran los mercantiles y para el resto primera instancia. Y ahí incluso ya el Supremo dijo, bueno, esto no es un inconveniente insalvable, en fin, conocéis aquella sentencia de pleno, que yo creo que es de 2012, donde explicaba las razones de la interpretación flexible que han sido además reiteradas de nuevo en una muy reciente, bueno, muy reciente, el 21 de febrero del 23, para justificar la acumulación de la liquidación de las sociedades gananciales y de la división de las herencias de los integrantes de ella. Así que sobre esto, yo creo que no es tan sencillo decir que no cabe la acumulación eventual y ya digo que hay argumentos a favor y en contra y iremos viendo. ¿Qué más os puedo contar? Sobre la ley de propiedad horizontal. Esto es un cierto brindis al sol porque queda muy bien el remitir al verbal todo lo que es reclamación de cantidad independientemente de su cuantía, pero luego no es tan fácil en las acciones de propiedad horizontal deslindar lo que es mera reclamación de cantidad de lo que implica otro tipo de acciones como impugnación de acuerdos, nulidad de la Junta, nulidad por la composición del orden del día, en fin, que hay reclamaciones de cantidad que son evidentemente eso, reclamaciones de cantidad, y para eso la comunidad ya tenía el monitorio. Y luego hay las reclamaciones de cantidad de los comuneros contra la comunidad. Yo creo que no son tan netamente deslindables como para decir esto es una reclamación de cantidad. Sin más, nos vamos al verbal, aunque la cantidad sea superior a los 15.000. Por lo que se refiere a las acciones de división de cosa común, aquí sí que hay menos problemas porque todos sabemos que las cuestiones que plantean este tipo de acciones no son tanto de controversia jurídica que requerirán de una audiencia previa y de una prueba muy acabada y de un juicio, sino más bien problemas sobre cuál es el sistema de reparto o cuál es el sistema de enajenación de la cosa común. Y esos problemas normalmente se trasladaban o acababan larvados para despertar en la fase de ejecución. Así que aquí hay menos problemas con llevarlo al juicio. Paso ya del ámbito de frontera y hago dos apuntes sobre los cambios en la prueba pericial. En la presentación de informes periciales, cuando no sea posible hacerlo con la demanda en el juicio ordinario, queda tal cual, pero en el juicio verbal ya no tiene sentido, lógicamente, que sea el quinto día anterior a la vista, cuando la vista puede que no sea necesaria. Ahora, el plazo de aportación se fija en 30 días desde la presentación de la demanda o de la contestación, y además ese plazo, que es un plazo como básico, el plazo primario, puede ser ampliado cuando la naturaleza de la prueba así lo exija y exista una causa justificada. Me quedan 3 minutos para hacer un breve apunte sobre, bueno, por cierto, hemos hablado creo que en los previos, antes de conectarnos todos, de los problemas de videoconferencia y tal. Pues como en todas las pruebas se retoca también el 346 para establecer como vía ordinaria de intervención de los peritos la videoconferencia. Hay una previsión ya expresa de diligencias finales en el juicio verbal. Acabamos con esa discusión eterna que teníamos sobre si sí, sobre si no. Ya es evidente que sí. Y un apunte muy breve de derecho transitorio. La transitoria, que parece una tontería, en el monitorio va a dar muchísima guerra. Yo lo estaba pensando y luego Ana me comentó, me dijo, esto habría que hablar de ello, porque claro, todos los monitorios que se han iniciado antes del 20 de marzo, y en los que el plazo en los que la oposición se plantee después de esa fecha, vamos a tener un problema serio de cómo computar, cómo decidir la transformación a verbal ordinario, porque aquí no hay ninguna solución buena. Si la reclamación es hasta 6.000 euros, en principio no habrá problema porque será siempre verbal. Si es más de 15.000, tampoco habrá problema porque será siempre ordinario.
pero en los de entre 6.000 y 15.000 euros tenemos ahí una franja que tenemos que decidir qué normas aplicamos cuando se produzca la oposición. Y además, lo que decidamos para esa franja creo que nos va a condicionar para el resto de monitorios, porque en definitiva lo que está en juego es de nuevo la concepción del proceso declarativo como continuación o como algo independiente del monitorio. Esto lo teníamos más o menos resuelto en que en el verbal había una dependencia funcional del monitorio y en el ordinario no. En el ordinario hay una independencia a efectos de competencia territorial, a efectos de causas de oposición, que ahora nos va a llevar a repensar en qué hacemos cuando se reclaman entre 6.001 euros y 15.000 y la oposición se presenta después del 20 de marzo. Aquí tendríamos que remitir al proceso ordinario, pero en el proceso ordinario se va a presentar una demanda después del 20 de marzo por una cuantía que ya no está ajustada al actual 249-250. Yo lo podemos comentar con más detalle en el debate, si queréis, o incluso luego, bueno, por correo o por WhatsApp en la comisión, porque esto tiene muchísimas dificultades. No hay ninguna solución buena y la menos mala me parecía que es establecer una fecha de corte que es o bien la del escrito de oposición o bien la del decreto de fin del monitoreo, para a partir de ahí empezar a aplicar las nuevas reglas de cuantía, porque si no creamos un territorio de nadie en esos monitorios de entre 6.000 y 15.000 quedan en, ya digo, en una situación en la que no podemos mandar a la gente al ordinario porque el nuevo ordinario ya tendrá una cuantía superior, salvo que pensemos que la fecha de iniciación de ese ordinario es la del monitorio, y entonces nos cargamos la tesis de la independencia, o en el caso de que consideremos que se le aplica ya la nueva norma, no tiene sentido una demanda de ordinario por 8.000 euros. Tendría que ir al verbal que ya es el que reconduciría el propio juicio, el propio proceso monitorio. En fin, no sé si me habéis seguido en ese trabalenguas de la oposición, pero ya digo que no hay ninguna solución buena. Todas tienen inconvenientes y a mí la que me parece un pelín menos mala es, como ya pasó con la reforma del monitorio, con la ley de 2015, lo que pasa es que ahí sí que había una transitoria específica que daba un poco más juego y que se acabó interpretando en muchos, bueno, yo creo que por lo menos yo en aquella época estaba en Madrid, en los juzgados de Madrid sí que interpretábamos que podía ser como fecha de corte la del decreto de fin del monitoreo independientemente de la cuantía. Y con eso he agotado mis 15 minutos y bueno, puedo seguir tratando estos temas en el debate si hay algo que se os ocurra preguntar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Raquel, muy interesante. Se me olvidó decir antes que cualquiera que tenga dudas las dejamos para el final de toda la sesión. Ya sea las podéis preguntar a través de la cámara o lo podéis dejar escrito en el chat que tenéis aquí. Podéis pedir la intervención con levantar la mano. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es sobre el pleito testigo y nos la va a ofrecer. Tenemos la suerte de contar con José María Fernández Seijo, que es magistrado del juzgado de lo mercantil número 11 de Barcelona. Pues tiene la palabra José María. Pues nada, lo primero, saludaros a todas y a todos. Buenas tardes, agradecer a la Comisión de Privado la iniciativa. Me parece que es muy interesante y yo creo que además es bueno que empecemos a ir teniendo una biblioteca no solo en papel, sino también en estas pequeñas píldoras en las que ponemos en común nuestras dudas y nuestros agobios vitales. A mí me toca hablar del pleito testigo y la verdad es que yo creo que Edmundo y yo, que somos pareja de hecho desde hace muchos años, yo creo que el pleito testigo está conectado con el 519, el 438 bis del Real Decreto que entra en vigor en los próximos días, está íntimamente conectado con el 519, que es el tema que va a tratar Edmundo. También os digo que yo por distintas circunstancias de la vida me ha tocado colaborar
en algún libro colectivo que se va a publicar en los próximos días sobre esta materia. Si alguno de vosotros tiene interés específico en la perversa regulación del 438 bis y me manda un correo electrónico, le puedo hacer llegar el libro que hemos preparado. En cuanto a la cuestión del pleito testigo, lo primero que habría que plantear es que el 438 bis, que es el precepto en el que se regula esta materia, es una especie como de ducha escocesa. Yo creo que todos los que estábamos trabajando en primera instancia en juzgados civiles durante todos estos años hemos disfrutado o sufrido la experiencia de la litigación en masa, y yo creo que todos hemos estado dándoles vueltas a posibles soluciones a estos problemas de la litigación en masa. El procedimiento testigo, el 438 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el primero de los problemas que nos plantea es un problema de entrada en vigor. Eh, el 438 bis establece una aplicación limitada de este tipo de herramienta procesal, ya que nos dice que solo será posible en los procedimientos verbales que afecten a acciones individuales de consumidores y usuarios que estén amparados en el ordinal 14 del artículo 250. Por lo tanto, no es una herramienta que podamos aplicar a todos ellos, a toda esa litigiosidad reiterativa que tenemos en los juzgados, sino única y exclusivamente a condiciones generales de la contratación, únicamente a condiciones generales de la contratación, y además dentro de las condiciones generales de la contratación, exclusivamente aquellos supuestos en los que lo que se plantee sea la nulidad de una cláusula con sus efectos, siempre y cuando esa nulidad no esté vinculada al control de transparencia. Por lo tanto, por utilizar una referencia que podamos tocar con las manos, estaríamos hablando principalmente de las acciones de nulidad que afectan a las cláusulas de imputación de gastos a los prestatarios en la contratación bancaria, y en su caso a la comisión de apertura o a otras comisiones en las que la nulidad no está vinculada al control de transparencia o al doble control de transparencia, sino únicamente al desequilibrio en las prestaciones o al quebranto de la buena fe, o en último término aquella lista negra que aparecía inicialmente en la directiva y que luego ha pasado a la legislación española. Como digo, es una ducha escocesa en el sentido que muchos estábamos esperando alguna solución procesal imaginativa a todo el problema de la litigación en masa, y el legislador ha decidido reducirla única y exclusivamente dentro de la materia de los consumidores solo a unas acciones que hasta donde yo tengo controlado, además son unas acciones que ya tienen prácticamente agotado su recorrido. El segundo problema lo tenemos en las disposiciones transitorias. La ley nos dice que el 438 bis solo se podrá aplicar o solo se podrá activar respecto de aquellos procedimientos que se hayan presentado con posterioridad a la entrada en vigor de la norma. Como sabéis vosotros, la entrada en vigor de la norma se va a producir en los próximos días, y por lo tanto esa bolsa de condiciones generales de la contratación que tenemos atascada en los juzgados en procedimientos declarativos, no los vamos a poder aplicar estos mecanismos. Es más, la propia normativa transitoria del Real Decreto 6/2023 nos dice que, en concreto, las referencias que aparecen al 438 bis todavía tardarían en entrar en vigor 3 meses más después de la entrada en vigor, dentro de unos días, en el mes de marzo. Es decir, que nos iríamos al mes de abril, mayo, junio, con lo cual se podría dar la situación perversa de que aquellos litigantes que no quieran sufrir los mecanismos del llamado pleito testigo podrían incrementar o podrían presentar
las demandas en los decanatos de los juzgados en los próximos días o en las próximas semanas para eludir los efectos que yo creo que son beneficiosos de esta norma. Asumiendo, por lo tanto, el carácter muy limitado y muy fragmentario de la norma, también vemos un problema, si queremos, de carácter sistemático. Es que el, el procedimiento testigo, en realidad, lo que nos ofrece es un instrumento de prejudicialidad civil, un instrumento que, por lo tanto, estaría conectado con el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la posibilidad de suspender o paralizar procedimientos judiciales cuando estén conectados o vinculados con otros procedimientos judiciales en los que no es posible la acumulación y en los que sí que puede haber una conexión en cuanto al resultado o efectos del procedimiento. Lo que sucede es que mientras que el 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hace referencia a aquellos procedimientos que normalmente se siguen entre las mismas partes o partes similares, en el caso del 438 bis no estaríamos hablando de una prejudicialidad civil vinculada a las partes en litigio, sino una prejudicialidad civil vinculada al objeto del procedimiento. Para aquellos que no estéis familiarizados con esta institución, que es una institución que ya se ha ensayado en el ámbito del derecho administrativo y que ahora también se va a ensayar o se va a introducir en el ámbito del procedimiento laboral, es decir, en otros procedimientos donde se produce el fenómeno de la litigación en masa, realmente lo que se está planteando es que cuando se presente una demanda a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, cuyo objeto, cuyas pretensiones sean similares a las de otro procedimiento judicial seguido en la misma instancia con el mismo objeto, aunque sea entre otras partes, la posibilidad, bien de oficio o bien a instancia de parte, de paralizar ese procedimiento judicial hasta que hay una resolución definitiva en el procedimiento que tomamos como referencia y que esa resolución definitiva pueda permitir a las partes o bien desistir o bien llegar a un acuerdo en cuanto a la posible ejecución sin necesidad de procedimiento declarativo. De ahí la conexión que tiene el 438 bis con el artículo 519.2 y siguientes, vamos, 519.2 y los sucesivos párrafos del 519 que luego va a tratar Edmundo, o la posibilidad de plantear un procedimiento un procedimiento declarativo, un procedimiento vinculado. Es que estaba leyendo la pregunta de Raquel y luego la contesto. Como digo, un procedimiento declarativo en el caso de que las partes consideren que el procedimiento que hemos suspendido o paralizado no tiene el mismo objeto o no tiene las mismas consecuencias que el procedimiento que hemos elegido como testigo. Junto con el problema de la ducha escocesa y junto con el problema de la definición de cuál es la ubicación del precepto, si tendría más sentido dentro del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o como ha decidido el legislador, que es incluirlo como una especialidad dentro del procedimiento verbal. El tercero de los problemas que se nos plantea es un problema casi de nomenclatura, y es que ¿cuál es el pleito testigo? ¿El pleito que paralizamos o el pleito que nos sirve como referencia para poderlo resolver en primer lugar? El legislador, la verdad es que no nos ayuda mucho, ya que parece que el pleito testigo, el pleito guía, sería el pleito que nos sirve como referencia. Pero nos planteamos el problema cuando estamos en un juzgado, que ese primer pleito, ese caso líder que entra en el juzgado, cuando entra en el juzgado normalmente no lo identificamos o no lo definimos como procedimiento o como pleito guía, sino que ese procedimiento líder o procedimiento guía se va a convertir o va a adquirir esa condición cuando se reiteren o se presenten procedimientos posteriores que tengan un objeto similar. Es interesante cuando examinamos este artículo, el 438 bis, es interesante la doble vía que nos permite el legislador. Por una parte, nos permite una decisión de oficio
que se articula de una manera muy artificiosa, porque eh, sobre todo como consecuencia de las sucesivas reformas de la ley de enjuiciamiento civil en materia de competencias dentro de los juzgados entre los letrados y letradas de la Administración de Justicia y los jueces y juezas, cuando se presenta un procedimiento judicial nuevo, nos encontramos con que es el letrado o letrada de la Administración de Justicia quien en el momento de la admisión a trámite, es decir, en el decreto de admisión a trámite, cuando considere que la demanda que se presenta cumple con los requisitos objetivos y subjetivos, es decir, que se está ejercitando una acción que se tramita por juicio verbal, conforme al artículo 250 del apartado 14, cuando esa acción planteada en el ámbito del juicio verbal es una acción individual instada por un consumidor y cuando el consumidor o consumidora en ese escrito de demanda solicita la nulidad de una cláusula, así como los efectos de la nulidad como consecuencia del carácter abusivo que no conecte con el llamado control de transparencia, letrado o letrada de la Administración de Justicia darán cuenta, en principio, a la parte demandante, que es la única que está personada en ese momento, y darán traslado al juez o a la jueza que conoce del procedimiento en cuestión para que sea el juez o la jueza la que dicte el auto en el que acuerde la suspensión de ese procedimiento a la espera de que se resuelva un procedimiento similar que en principio se debería estar tramitando en el mismo juzgado. Eh, a partir de ese momento, con esa primera decisión, el legislador en el 438 bis no nos ofrece o no nos indica cuál es el régimen de recursos, ni del decreto que dicta el letrado de la Administración de Justicia, bueno, sí que establece cuál es el recurso por referencia al artículo 43 de la, del posible recurso de reposición contra el auto que dicte el juez. A partir de ese momento, el procedimiento judicial que sirve como guiado quedaría paralizado y se llevaría testimonio o se comunicaría al juzgado que sirve como guía o como referencia para que ese procedimiento pase a tramitarse con carácter preferente tanto en la primera como en la segunda instancia. Como digo, el 438 bis comprime una serie de decisiones de carácter procesal y material que nos van a obligar sobre todo a buscar elementos de interpretación que sean lo más razonable posibles. La primera cuestión, el pleito testigo debe estar en el mismo juzgado, debe estar en el mismo partido judicial o podemos tomar como referencia cualquier procedimiento similar que pudiera estar tramitado en cualquier otro juzgado del territorio español. Con la redacción del 438 bis parece que el mecanismo del pleito testigo solo se podría aplicar, solo tendría su sentido en aquellos procedimientos judiciales que se sigan en un mismo juzgado. Por lo tanto, procedimiento guía y procedimiento guiado deberían ser competencia objetiva y territorial del mismo juzgado. Aquellos de vosotros, aquellas de vosotras que estáis en esos juzgados monstruosos de condiciones generales que se crearon como consecuencia de la avalancha de las cláusulas suelo, seréis conscientes de que en muchos de estos juzgados hay varios titulares del órgano jurisdiccional, hay un sistema de reparto de competencias que no siempre funciona lo suficientemente coordinado y que incluso hay distintos letrados o letradas de la Administración de Justicia que pueden tener criterios a veces no similares en cuanto a la admisión a trámite y a la provisión de estos procedimientos. En principio, el 438 bis, fijaros que no tiene una previsión legal respecto de estos juzgados monstruo que sobre todo en las grandes ciudades pues nos están dando pues, grandes tardes de gloria. Una interpretación literal del 438 bis nos debería permitir que el criterio de identificación tanto del pleito guía como de los procedimientos guiados se hiciera respecto de un mismo órgano jurisdiccional, aunque sean distintos juezas o jueces o distintos letradas o letrados los que están conociendo de esos procedimientos. Pero como ya digo, allí
nos obligan a una primera ejercicio de imaginación procesal sobre todo para tener cabida en estos juzgados ómnibus. La segunda de las vías que nos permite la ley, esta sería la vía de la instancia perdón, del llamado control o impulso de oficio. La segunda de las vías las tendríamos cuando el propio demandante en el escrito de demanda o el propio demandado en el momento de contestar a la demanda considere que hay un procedimiento similar, un procedimiento guía que debería determinar la suspensión del procedimiento guiado. En estos casos nos encontraríamos primero con la iniciativa de las partes, y ahí el 438 bis, si os fijáis, nos dice que el momento procesal en el que se debe identificar el procedimiento guía y guiado debería ser en el trámite de demanda o de contestación. En la medida en la que ya no es una iniciativa de oficio del juzgado, sino que va a ser una iniciativa de las partes, si fuera del demandado tendría que haber un traslado o una fase contradictoria, y tras esa fase contradictoria tendría que haber una resolución del juez o de la jueza. El auto que se dicte en este caso, como no tenemos un recurso específico en el 438 bis, nos tendríamos que ir al régimen del artículo 43 de la ley de enjuiciamiento civil, que es el de las prejudicialidades civiles. Y ahí nos encontramos también con alguna pequeña disfunción respecto del régimen de recurso. La cuestión está en que el procedimiento que nos sirve como guía se tramitará con carácter preferente. La preferencia, el legislador no nos dice si es una preferencia absoluta o relativa, es decir, si ese procedimiento guía deberá tramitarse con preferencia absoluta respecto de medidas cautelares, o en los juzgados mixtos respecto de procedimientos penales o de familia, porque tenemos que pensar que aunque el legislador cuando legisla parece que legisle para las grandes ciudades, luego estos preceptos luego se tienen que aplicar también en ciudades, en poblaciones donde hay juzgados mixtos, los temas de preferencia son complicados. En cualquier caso, cuando termine el procedimiento guía, una vez que sea firme, y hay que pensar que algunos de estos procedimientos pues, podrían incluso llegar a la casación, sobre todo cuando se trate de acciones declarativas que acumulen también los efectos, a partir de ese momento, cuando sea firme la resolución que se dicta respecto del procedimiento guía, se tiene que alzar la suspensión del procedimiento guiado, y en el alzamiento de ese procedimiento guiado, las soluciones procesales que nos ofrece el 438 son, en el caso de que el procedimiento guía haya determinado la desestimación de la demanda principal, la posibilidad de que el demandante del procedimiento suspendido desista de ese procedimiento sin costas. En el supuesto de que la sentencia dictada en el procedimiento guía sea estimatoria y pueda tener incidencia en el procedimiento guiado, se abren otros dos caminos. La posibilidad de evitar un procedimiento declarativo y acudir a un procedimiento de ejecución directo del 519.2 y luego de sus sucesivos párrafos, de manera que se omite el proceso declarativo y se va a un proceso de ejecución en el que espero que luego Edmundo nos solucione los problemas de concordancia respecto de el, 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 la posibilidad de traslado o no traslado del 519.2. Y en último término, se plantearía que en el caso de que las partes consideren que el procedimiento guiado finalmente no tiene conexión con el procedimiento guía, la posibilidad de seguir un procedimiento declarativo en el que lo único que habría sería la interrupción. Hay que pensar que el procedimiento guía puede terminar con una resolución que no sea de fondo, un problema de legitimación pasiva, un problema de legitimación activa, un problema de prescripción, un problema de allanamiento, de desistimiento en el procedimiento guía, es decir, que tampoco va a haber automatismo. Con eso, pues lo que os traslado es ese sabor agridulce que nos deja el 438 bis, y luego si queréis en el coloquio, en el debate, pues os daría respuesta. Empezaría con la pregunta de Raquel sobre el perverso régimen transitorio del Real Decreto, sobre si son 3 o 6 meses, y luego si hay alguna pregunta más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José María. Y vamos a pasar, pues que ya lo ha anunciado él mismo, es el engarce perfecto con, como él mismo ha dicho, su otro miembro de la pareja, de hecho, Edmundo Rodríguez Achute, que nos va a hablar de la extensión de efectos y la reforma que ha habido en el artículo 519.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Edmundo Rodríguez, como sabéis, es magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Pues tiene la palabra, Edmundo. Bueno, pues muy buenas tardes. Saludos a discreción. Gracias por invitarme a estar. Voy a seguir efectivamente con el reto que me deja planteado José María, porque efectivamente el tema de la extensión de efectos puede ser muy útil, aunque la regulación plantee muchas dudas. Digamos que la idea del procedimiento es saltarse el declarativo y poder ir, por lo tanto, al procedimiento de ejecución directamente. Eso es lo que se pretende y para eso el sistema es bien sencillo. Hay una petición al juzgado que ha dictado una sentencia que nos conviene, que le conviene al demandante porque establece unas consecuencias que son las que busca. Se le pregunta al demandado si está dispuesto a aceptar el que los efectos que se habían establecido en la sentencia inicial se puedan ampliar a este otro señor que está presentando la reclamación. Si no hay oposición o si hay allanamiento, podemos ir directamente al procedimiento de ejecución porque se crea mediante un auto un título ejecutivo nuevo que antes no existía y si hay oposición, pues se resuelve. Y en cualquier caso, siempre queda además la vía de la apelación si no gusta lo que resuelve el juez de primera instancia. Bien, problemas que plantea todo esto. En principio, la ley lo que nos dice es, usted se puede dirigir al juzgado que ha dictado una sentencia siempre que se trate de acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación, porque la ley ha querido restringir exclusivamente a los procedimientos del artículo 251.14 la posibilidad de la extensión de efectos. De manera que en otros casos, lamentablemente, no se va a poder pedir. Lo que exige la ley es que esa sentencia al del juzgado al que nos dirigimos haya adquirido firmeza tras haber sido recurrida a la audiencia provincial. De manera que una primera idea, nos da igual que en primera instancia se haya desestimado la demanda. Si en segunda instancia la audiencia provincial ha condenado, porque ha apreciado la nulidad de la condición general de la contratación y ha establecido como consecuencia pues, una obligación indemnizatoria, podemos ir a ella. En segundo lugar, no hace falta pasar por el Tribunal Supremo. Basta con que haya pasado por la audiencia provincial. Tercera idea. Basta que haya pasado por una audiencia provincial que haya dicho sí a lo que pretendemos. Porque claro, hay audiencias donde las secciones pues a veces no estamos bien avenidas y decimos cosas contradictorias, lo cual a veces hace que aunque estáis en primera instancia penséis que estamos un poco atontados, cosa que seguramente pues tenga algún fundamento, porque no somos capaces de ponernos de acuerdo. Si la sentencia que dirigimos, o la pretensión que se dirige por el demandante, se dirige a un juzgado que haya dictado una sentencia, que luego una sección de la audiencia, la que sea, ha declarado conforme, esa nos vale. No nos valdrá si la ha revocado, evidentemente. Pero lo que yo quiero decir es que no hay que preocuparse demasiado porque en la audiencia X haya secciones que dicen blanco y otra negro, porque nosotros nos vamos a dirigir al procedimiento de un juzgado en el que la audiencia ha dicho que esa condición general de la contratación es nula. Eh, con esto, lo que voy a hacer ahora es conectar con lo que planteaba José María antes con el procedimiento de testigo. Esto está muy bien cuando lo que pedimos es la extensión de efectos de una sentencia que ha pasado por la audiencia. Pero claro, en el pleito testigo, la firmeza de la sentencia no tiene por qué haberse producido pasando por la audiencia provincial, porque puede haber una condena y el demandado haber decidido no recurrir. El pleito testigo consiste en que paramos toda una serie de procedimientos para que se resuelva el que hemos elegido como pleito guía. Si no se va a la audiencia provincial, cuando en la ley, en el artículo 438 bis, dice que hay que ir al procedimiento del 519, es decir, a la extensión de efectos, ¿nos obliga a esperar a que haya algún pleito testigo que pase para la audiencia? Bueno, en mi opinión, y esto es un tema que será discutible y discutible, en mi opinión no hace falta porque digamos que la regulación del pleito testigo es especial respecto de la extinción de efectos. La idea del pleito testigo es vamos a evitar
un montón de procedimientos, lo vamos a parar a resultas de lo que se decida en el procedimiento testigo. Si se resuelve en el procedimiento testigo que sí, que se tiene razón y que la cláusula es nula, no hace falta esperar a que pase por la audiencia provincial porque ha adquirido firmeza ese pleito testigo y no tenemos que esperar a todo el procedimiento de la extinción de efectos. Hay una regla de especialidad que además tiene todo el sentido del mundo. En el pleito testigo lo que hacemos es parar un montón de procedimientos a expensas de lo que se decida en el pleito testigo. Si ese pleito testigo nos da la razón, aunque no pase por la audiencia, precisamente lo que va a hacer evitar a los que han visto suspendido su procedimiento es tener que continuar otra vez con ese procedimiento para pasar por la audiencia. A mí me parece que es la forma más coherente de resolver la discordancia que puede haber en ese sentido. Y el otro requisito que establece la ley, que es lamentable, en mi opinión, es que no haya pasado más de un año desde que adquirió firmeza la sentencia cuyos efectos pretendemos extender. Va a ser, yo creo que una limitación clarísima de la posibilidad de evitar muchos procedimientos a través de la extensión de efectos. ¿Cuál es el presupuesto de la solicitud? Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica, dice el artículo 519.2. Por lo tanto, no vamos a tener ningún problema cuando todos sean consumidores. Y sin embargo, estarían en idéntica situación jurídica los adherentes del artículo 2.1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Este tema lo conocéis todos los que trabajáis en este asunto, el típico trabajador autónomo que tiene una serie de cláusulas que son abusivas y a las que, en principio, el control en materia de consumidores no le protege. Sin embargo, está en idéntica situación jurídica. Habrá que ver, yo creo que según las circunstancias, si es posible considerar que un adherente del artículo 2.1 de la Ley de Contrato de Contratación puede considerarse en idéntica situación jurídica que un consumidor de una sentencia donde se haya producido. Lo que sabéis, porque habréis leído el precepto, incluye la ley, es que ese control pueda plantearse si lo que se pretende cuando se persigue la nulidad de la condición general es un control de transparencia o de condiciones generales de contratación. Una limitación también absurda. En el caso de los vicios del consentimiento puedo entenderlo. En el caso de la transparencia no lo entiendo. Hace bien poco, en el asunto del TJUE C-450-22, el informe de la abogada general decía, oiga, se puede hacer un control de transparencia en pleitos masa, en acciones colectivas. Miles de personas tienen la misma cláusula y se puede hacer un control de transparencia. Veremos lo que dice el TJUE, pero nuestra ley en este sentido es muy restrictiva. Hace falta, a continuación, identidad subjetiva del demandado. Por lo tanto, si el demandado es esta empresa, este banco o esta sociedad, se podrá ir contra él o contra quien le suceda. No se puede extender los efectos a otros supuestos. Hace falta identidad objetiva de la condición general. Dice la ley identidad sustancial. Y al decir identidad sustancial nos ayuda mucho, porque no hace falta que sean idénticas. No hace falta que sigan al pie de la letra. Si vienen a decir lo mismo, si la redacción es semejante, aunque no sea igual, podríamos pedir la extensión de efectos, porque de lo que se trata es de que si, bueno, lo típico, una comisión de reclamación de posiciones deudoras, una cláusula suelo, si la redacción no es idéntica, pero prácticamente vienen a concluir lo mismo, se podría pedir. Tema relevante, la competencia. Corresponde al juzgado que haya dictado la sentencia cuyos efectos se pretenden extender. A ese juzgado y a ningún otro. Lo que ocurre es que para evitar que todos los interesados del país se vayan al pobre juzgado que ha dictado una sentencia novedosa que ha confirmado la audiencia y que declara nulidad de una condición general de la contratación y que lo colapse, lo que se dice es, pero hace falta que el demandante además haya podido, como dice exactamente la ley, que fuera también competente por razón del territorio para conocer de la pretensión, de manera que lo que está diciendo es, podrán venir a este juzgado a pedir extensión de efectos todos aquellos que podrían haber venido a litigar contra esa entidad, bien porque la entidad demandada tenga allí su domicilio o una oficina abierta al público en la que se hubiera tenido objeto la relación correspondiente, o bien porque siendo consumidor sea su domicilio y por lo tanto pueda reclamarlo, pero no otros, de manera que de alguna manera limita el efecto llamada que tanto echa para atrás en algunas ocasiones.
La ley ordena además que en la solicitud se presente el número de procedimiento, de manera que deja bien claro que tienes que ir al juzgado que ha dictado esa sentencia y tienes que decir el número de procedimiento. No te puedes equivocar y decir no voy, no, es yo voy a dirigirme a ese procedimiento. En realidad, la extensión de efectos, lo que parece, en mi opinión, es una especie de incidente dentro del procedimiento que ya se ha resuelto, con lo cual va a provocar algunos líos, sobre todo, sabéis, con los juzgados especializados, porque cuando empiecen a perder competencia, pues la van a heredar los juzgados de primera instancia generalistas y vamos a tener el problema de si continuarán o no siendo competentes. Dice la ley, se presenta una solicitud, no una demanda. Luego no tiene que cumplir los requisitos del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una solicitud, quién soy, contra quién me dirijo, cuál es el juzgado al que pretendo plantear la extensión de efectos, el número de procedimiento y el número de mi cuenta bancaria por si el demandado está dispuesto desde el minuto 1 a hacer el ingreso y evitar el procedimiento. Lo que no dice la ley, lamentablemente, es que esta solicitud esté exenta de los requisitos del 23 y el 31, de los requisitos de postulación. De manera que si somos muy rigurosos, hará falta que esa solicitud esté firmada por abogado y procurador, lo cual es un poco absurdo, porque si yo puedo presentar una demanda de acciones individual, de reclamación en la de la nulidad, una acción de nulidad de una condición general, que me lío, perdón, disculparme, que me trabo, y resulta que va a ser un juicio verbal de menos de 2.000, no lo necesitaría, y sin embargo, para la solicitud de efectos sí, lo cual, si nos ponemos muy rigurosos, que podríamos hacerlo porque la ley no ha resuelto este asunto, podría determinar que la posibilidad de extensión de efectos se viera muy limitada. Decimos, por lo tanto, en esa solicitud, cuál es la persona que plantea la reclamación, cuál es el número de procedimiento en el que lo pretendemos, cuál es el juzgado que dictó la sentencia, que será el competente, y allí reclamamos o bien la nulidad de la condición general de la contratación, o bien de una o varias, porque la ley habla en plural. En segundo lugar, la posibilidad de que haya una indemnización, una reclamación de cantidad o ambas cosas a la vez. Como digo, todo eso indicando la cuenta bancaria. Bien, entonces, se presenta, el juzgado se entiende competente. Mire, sí, soy el juzgado que ha dictado esa sentencia, maldito el momento en que la dicté, porque se me está viniendo aquí encima todo el pueblo a reclamar la cláusula de gastos de este banco que tenía aquí una oficina, y entonces el juzgado tiene que decir, bueno, voy a darle traslado al demandado a ver si está conforme. Aquí quiero decir una cosa que yo creo que es muy importante. Para que esto funcione no podemos ponernos a emplazar al demandado cada vez que viene una extensión de efectos, yendo a la oficina bancaria, a la oficina abierta al público. No. A ver, esto es una, en mi opinión, incidencia del procedimiento cuyos efectos se pretenden extender. Por lo tanto, ¿qué pasaría si estuviéramos en un procedimiento de ejecución? Pues el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos lo dice. Lo que se hace es que la demanda ejecutiva se notifica al ejecutado o, en su caso, al procurador que la represente. Bueno, pues en mi opinión lo que hay que hacer con la extensión de efectos es notificárselo al procurador del demandado, para evitar la locura de tener al agente judicial o al servicio común 1, 2, 3, 50 o 500 veces al mes yendo a la oficina a algo que se puede hacer en el propio procedimiento, porque para eso se ha inventado el procedimiento, para que en ese procedimiento se extienda la posibilidad de la ejecución sin necesidad de pasar por el procedimiento principal. Bien, le damos traslado al procurador, con lo cual hemos ahorrado bastante trabajo, como decía. Y ahora el demandado dice, me opongo, callo o me allano. Si se produce... Bueno, por supuesto, en la solicitud se pueden presentar documentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, si se produce el allanamiento, lo que va a pasar es que se está reconociendo que esa sentencia que se ha dictado también se puede ejecutar contra esta persona, bien, contra este demandado. Si no se dice nada, lo que hace la ley es utilizar una técnica monitoria, como has callado, te conformas. Por lo tanto, también se pueden extender efectos. Y si te opones y puedes presentar los documentos correspondientes, no hay vista, no hay un trámite de contradicción. Directamente el juez resuelve y decide si admite o no admite la oposición, si admite o no admite la extensión de efectos, que puede ser una admisión total o puede ser una inadmisión total. Si no procede la extensión de efectos, estupendo. A quien no esté conforme puede ir en apelación. Si procede totalmente, estupendo. El demandado que no está conforme puede ir en apelación. Pero también puede decidirse que me has pedido la
extensión de efectos de 5 cláusulas y solo te la doy de 3 o de una. Y me has pedido que sean 500 euros por esto, 600 por otro, 800 por otro, y no te voy a dar tanto, sino la mitad porque considero que aquí es procedente la mitad. Bien. Lo que resuelva el juez también es susceptible de apelación. Si no se apela, se aquietan y por lo tanto los efectos se extenderán solo a aquello que se haya dicho en el auto correspondiente. Ese auto resolutorio, por lo tanto, va a ser decisivo porque es el que convierte o le otorga a la parte un título ejecutivo que va a evitar el procedimiento. Claro, la parte que pide la extensión de efectos y no está conforme con lo que haya resuelto el juzgado, puede apelar, pero puede no apelar. ¿Por qué? Porque como no le gusta lo que ha decidido el juzgado y la ley nos advierte claramente, oiga, esa petición que usted ha hecho, lo que resuelva el juzgado, no produce efectos de cosa juzgada. Bueno, como no me conviene lo que me han dicho, me voy al declarativo. No causar ningún perjuicio a nadie. Como decía, con todo esto, en el caso del pleito testigo, en mi opinión, no hace falta pasar por la audiencia provincial. Lo que hay que estar es, a pesar de que la ley diga, el 438 bis 3c dice, estaremos al 519, claro, estaremos al 519, que está pensado cuando hay un procedimiento previo que ya se ha resuelto, que es firme y que te permite evitar el procedimiento declarativo si acudes a él. Pero es que en el pleito testigo la esencia, la razón de que se persiga la decisión en un solo pleito de 50.000 asuntos que son semejantes después es precisamente esa y por lo tanto no hay que esperar a que pase por la audiencia. Las costas, otro tema que da a dar quebradero de cabeza a tutiplén. Pues lo que sucede con las costas es que solo está regulado en el caso en el que se tiene que regular, que es que hay oposición. Si hay oposición, aplicamos las reglas generales del 394 y por lo tanto, según se haya producido la estimación total o parcial, decidiremos si imponemos o no las costas y, en su caso, si hay dudas de hecho o de derecho, lo que toque. Claro, no dice nada el precepto si hay allanamiento y si hay silencio. ¿Por qué? En mi opinión lo dice, porque no lo sabemos, porque nada dice el preámbulo. No dice nada porque eso es lo que quiere el demandante. El demandante dice, me voy a tratar de evitar el procedimiento declarativo y lo voy a hacer ¿de qué forma? Yéndome a la extensión de efectos. Si el demandado me lo acepta porque se allana o me lo acepta porque se calla, no voy a tener costas. ¿Que esto es perjudicial para el demandante? Por supuesto. Para el negocio del que persigue, no la declaración de nulidad de la cláusula o la indemnización correspondiente, sino que se satisfagan las costas, esto no conviene. Y esto seguramente puede hacer fracasar muchas reclamaciones, porque para irme a la extensión de efectos, que es una solicitud, un traslado, me voy al juicio verbal, que es una demanda y un traslado, y luego dicto sentencia. Bueno, el que prefiera puede hacerlo así. Pero desde luego, tal y como está la ley ha dicho, si hay oposición, ustedes aplican el 394. Si hay allanamiento y hay silencio, no dice nada. En mi opinión, la consecuencia es que no hay costas, porque lo que se va a conseguir es más útil que las costas, que es saltarme el procedimiento declarativo. Y voy terminando. Como digo, todas estas resoluciones que dicta el juez en la extensión de efectos suponen la posibilidad, en cualquier caso, de ir en apelación. ¿Y qué sucede si no hay apelación? Pues que tendremos un título ejecutivo nuevo. No se ha ampliado los que contiene la ley, pero sí tenemos uno nuevo, que es este auto en el que se acuerda la extensión de efectos o totalmente como pedía el demandante, o parcialmente porque no va a ser de todas las cláusulas, sino solo de aquellas que hemos dicho, o parcialmente porque solo va a ser no por la cantidad que se reclamaba, sino por menos. Con ese auto, lo que sucede sencillamente es que una vez dictado, el demandado en ese procedimiento tiene 20 días para cumplir voluntariamente. 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y si no cumple, ¿qué pasará? Pues que podemos presentar demanda ejecutiva con el auto en vez de con una sentencia, con el auto de extensión de efectos. De manera que habremos evitado el procedimiento declarativo. Así que, en conclusión, lo que este procedimiento está abriendo es la posibilidad, con todas las limitaciones que hemos visto que tiene, que son muchas, la de la identidad subjetiva, la objetiva, la limitación temporal, pero lo que está abriendo es la posibilidad de que
el demandante que realmente lo que quiera sea la indemnización y no las costas, pues tiene una vía que le permite saltarse toda la cola de procedimientos que hay, sobre todo en los juzgados, donde hay mucho retraso, para conseguir el mismo efecto, que es obtener un pronunciamiento directamente ejecutable, que puede además ejecutarse voluntariamente, porque para eso, de forma muy sensata, la ley ha dicho: aquí está la cuenta bancaria donde usted me puede hacer el ingreso, y si no lo hace, pues se puede ver abocado a la ejecución forzosa. Y con eso los 20 minutos están cumplidos. Muchas gracias a todos por atenderme. Pues muchísimas gracias, Edmundo. Y ya para acabar, vamos a dar la palabra a Ane Fadrique Blanco, que es jueza del Juzgado de Primera Instancia, Instrucción número 4 de Irún, que nos va a hablar de las novedades en recursos, desde la revisión, la queja, la apelación y también la casación. Pues tiene la palabra, Ana. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un lujo participar en este webinar junto a mis compañeras y compañeros. Y nada, sin más dilación ya y viendo el tiempo, pues me centro en la cuestión que a mí me compete. Bueno, pues como todas y todos sabemos, la reforma se enmarca en dos grandes bloques. Por un lado, adaptar la Administración de Justicia al marco digital y electrónico, y de otro lado, en todas aquellas cuestiones que buscan dotar de una mayor agilidad y celeridad a los procedimientos judiciales ante el incremento incesante en litigiosidad, sobre todo en la jurisdicción civil. Bueno, y esta función de dotar mayor celeridad y agilidad se centra principalmente en las principales novedades introducidas en materia del régimen de recursos. Bueno, pues ahí voy, y como bien decía Javier, bueno, lo vamos a clasificar en las novedades introducidas al recurso de queja, al recurso de revisión, en tercer lugar, recurso de apelación, y finalmente el recurso de casación, sin obviar la supresión del recurso extraordinario por infracción procesal, por los motivos que después entraré. Bueno, en primer lugar, en cuanto al recurso de queja, decir que la nueva regulación del artículo 494 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé únicamente la interposición del recurso de queja contra los autos que denegaren la tramitación del recurso de casación, y, por tanto, elimina la posibilidad de interponer dicho recurso de queja frente a aquellas resoluciones que denegan la tramitación de los recursos de apelación, y, por supuesto, en cuanto a los recursos extraordinarios por infracción procesal como consecuencia de la supresión de este. En cuanto a la tramitación del recurso, decir que la reforma queda inalterada en cuanto a la tramitación, es decir, que se interpondrá en el plazo de 10 días, acompañando copia de la resolución recurrida, y que se interpondrá ante el órgano al que corresponda resolver el recurso no tramitado, y que se tramitará y se resolverá después con carácter preferente. Por tanto, como decía, se mantiene inalterado, incluido la imposibilidad del recurso de queja en los procedimientos de desahucio de finca, ya sea urbana o rústica, cuando la sentencia que proceda a dictar no tuviera la consideración de cosa juzgada, como estaba hasta ahora. Y bueno, finalmente decir que, al igual que en la redacción anterior, no cabrá recurso contra aquellos autos que resuelvan el recurso de queja. Por tanto, la única novedad en materia del recurso de queja, que únicamente cabe interponer frente a las resoluciones que denegaren los recursos de casación y no los recursos de apelación. Lo demás se mantiene tal y como estaba previsto con anterioridad al Real Decreto Ley. En segundo lugar, pasamos al recurso de revisión, y en este sentido decir pues, que el legislador se ha acomodado a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en particular la sentencia 15/2020 de 28 de enero, y suprime el apartado primero del artículo 454 bis, que como todas y todos sabemos, bueno, ahora ya permite el legislador que quepa interponer el recurso de revisión contra el decreto resolutivo de reposición, así como aquellos decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación. Por tanto, como decía, en este sentido el legislador hace los deberes, cumple los deberes y se acomoda a aquella doctrina asentada por el Tribunal Constitucional en materia de resoluciones dictadas por letradas y letrados de la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que con anterioridad no admitía este recurso de revisión. Bueno, en lo restante, los apartados segundo y tercero se mantienen en idéntico sentido en cuanto a la tramitación, que se deberá interponer en el plazo de 5 días, mediante escrito en el que deberá citarse la infracción que a juicio del recurrente se hubiera incurrido, etcétera, etcétera.
Por último, decir que cabrá recurso de apelación contra el auto que resuelva el recurso de reposición, siempre y cuando la resolución que ponga fin al que se dicte ponga fin al procedimiento o impida su continuación. Como anteriormente, la resolución que se dicte carecerá de efectos suspensivos y, como decía, pues se interpondrá en el plazo de 5 días. Por tanto, en cuanto al recurso de reposición, se cumple con los deberes fijados por el Tribunal Constitucional y con el objetivo de adaptar al sistema de recursos diseñado y, por tanto, se adapta a esa tramitación. Bueno, en tercer lugar, el recurso de apelación, que es las principales novedades introducidas por el Real Decreto Ley 6/2023, ¿verdad? Y que ya empezábamos a hablar en la comisión en cuanto a las dudas que pudieran surgir, en cuanto a la unificación de criterios y la interpretación de las disposiciones transitorias. Bueno, vamos a ir poco a poco desengranando este recurso de apelación, pero bueno, como todas y todos sabemos ya la novedad más significativa es que se desplaza su admisión y tramitación al órgano ad quem. Es decir, ya no seremos los juzgados de primera instancia quienes debamos admitir y tramitar estos recursos de apelación, sino que deberán ser las audiencias provinciales, que a nuestro juicio, por supuesto, tienen mucho menos trabajo. Aquí cada uno mira lo suyo. Bueno, pues como decía, esta reforma, y trayendo un poco lo que he comentado en mi introducción, pues tiene la clara finalidad de liberar de carga de trabajo a los órganos de primera instancia, que son aquellos que sufren de una mayor litigiosidad en la actualidad. Y también, del mismo modo, a mi juicio, desde luego, se pretende obtener una mayor seguridad, toda vez que los criterios de admisión del recurso serán directamente aplicados por las audiencias provinciales, sin perjuicio de que, como dice Edmundo, algunos se llevarán mejor y en otros habrá mayor discusión en cuanto a la unificación de estos criterios también. Bueno, por lo que se refiere a las resoluciones recurribles, al ámbito de aplicación de este recurso de apelación, pues bien, este artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se mantiene inalterado en su redacción, con la novedad, eso sí, de que introduce en el apartado cuarto la incorporación del procedimiento de testigo que estaba relatando Edmundo. Y por tanto, incluye también que cabrá recurso de apelación contra aquellas resoluciones que resuelvan extender en todo o parte o que denieguen la extensión de los efectos a los que se refería Edmundo. Así lo viene recogiendo el artículo 455 y en consonancia con ello también el artículo 519, apartado quinto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En lo restante, en cuanto al ámbito de aplicación y a las resoluciones recurribles del recurso de apelación, no se introduce ninguna modificación, manteniendo que serán objeto de recurso de apelación todas aquellas sentencias citadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y todas aquellas que prevea expresamente la ley, con la excepción, como sabemos, de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de cuantía que no superen los 3.000 euros. En este caso, cabe significar o cabe destacar que se mantiene en los 3.000 euros la posibilidad de interponer el recurso de casación, a pesar de que el ámbito de aplicación de los juicios verbales, como bien ha explicado Raquel, se incrementa desde los 6.000 a los 15.000. Pero en este caso, como digo, en cuanto a la interposición del recurso de apelación, se mantienen en los 3.000 euros. Y bueno, luego ya en cuanto a la tramitación, pues como bien he comentado, la novedad más destacable es que el artículo 458 recoge que el recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que sea competente para conocer del mismo, es decir, las audiencias provinciales en principio, y será este el encargado de su tramitación. En cuanto a la tramitación ya, en cuanto a los plazos, acompañar copia, pues bueno, sigue la línea que se venía recogiendo hasta ahora en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por tanto, bueno, en este caso será la audiencia provincial quien deberá dictar una diligencia de ordenación en el plazo de 3 días, requerir al órgano que hubiera dictado la resolución, normalmente a los juzgados de primera instancia, la elevación de las actuaciones, indicando la parte o partes apelantes, así como en su caso, bueno, resolver sobre la admisión o no. En este caso sí me gustaría destacar que si el tribunal entendiera que cumplen los requisitos para su admisión, dictará providencia, teniendo por interpuesto el recurso. Pero en caso contrario, dictará auto acordando su inadmisión. Pues bien, debe tenerse en cuenta que contra dicho auto, como he dicho en el recurso de queja, en la primera de los apartados, no cabe interponer ese recurso de queja. Como decía, el recurso de queja únicamente cabe respecto a las resoluciones que denegaren los recursos de casación y no apelación. Por tanto, en este caso, pues tener en cuenta también que cuando las audiencias dictaren auto acordando la inadmisión de este recurso de apelación, pues que no cabrá ese recurso de queja frente a la audiencia provincial.
Y bueno, ya dejando al margen lo anterior, decir también brevemente, bueno, pues como he tenido ocasión de citar también, que otra de las novedades principales en materia del régimen de recursos introducidos por este Real Decreto Ley es la supresión del recurso extraordinario por infracción procesal. Recordemos que el sistema de recursos introducidos como consecuencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000, bueno, distinguía esas infracciones procesales que daban lugar al recurso extraordinario por infracción procesal o las infracciones sustantivas que daban lugar al recurso de casación. Y si bien el recurso de casación lo dejaba reservado al Tribunal Supremo, a los Tribunales Superiores de Justicia, en el caso de las normas de derecho civil foral o especial en las comunidades autónomas que tuvieran competencia para ello, en principio, para el recurso extraordinario por infracción procesal se preveía que fuesen los Tribunales Superiores de Justicia quienes conocieran de ello. Sin embargo, como sabemos, la imposibilidad de modificar simultáneamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, bueno, hizo que esto quedase vacío de contenido, motivó un régimen transitorio, que de transitorio nada, porque subsistió hasta la actualidad. Y bueno, teniendo en cuenta toda esta problemática y que también se seguía distinguiendo el alto tribunal el conocimiento de recursos, ya sea por razón de cuantía, por interés transaccional, por la tutela civil de derechos fundamentales. Bueno, pues todo este lío, pues desde luego a mi juicio necesitaba una reforma y una modificación al respecto. Bueno, de esta manera, por tanto, se suprime el recurso extraordinario por infracción procesal y nos quedamos solo con el recurso de casación, de manera más simple. Y en este sentido, en cuanto al recurso de casación, pues en cuanto a las novedades introducidas, decir que el artículo 466 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé de un lado que únicamente quepa interponer recurso de casación frente a las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en la segunda instancia, como hasta ahora, pero deja sin contenido el artículo 467 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tenía por objeto los recursos de casación frente a las sentencias que se hubieran dictado por las audiencias provinciales como consecuencia de haber estimado ese recurso extraordinario por infracción procesal. ¿Qué decíamos? En lo restante, conserva su ámbito de aplicación, manteniendo inalterado su artículo 477, apartado primero, pero eso sí, incluye un nuevo párrafo en este artículo 477 citado, diciendo que se incluirán y serán recurribles también en casación las sentencias que se hubiesen dictado por las audiencias provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictada en materia de propiedad industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y bueno, ya por último, y por tratarse de cuestiones íntimamente ligadas con la materia de recursos que me ha correspondido a mí, decir que en lo relativo al desistimiento de los recursos, el artículo 450 de la Ley de Enjuiciamiento Civil introduce una excepción como consecuencia de la reforma a la facultad que tiene todo recurrente de desistir del recurso antes de que recaiga resolución. Y en este sentido dice que no cabrá ese desistimiento una vez se haya señalado día para su deliberación, votación y fallo. Y ya en cuanto a materia de costas procesales, decir, bueno, que en cuanto al recurso de apelación se recoge directamente que se aplicará el criterio de vencimiento objetivo general del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y para el supuesto del recurso de casación distingue en el caso de desestimación total, se impondrán las costas a la parte recurrente, salvo que la sala aprecie circunstancias excepcionales para un pronunciamiento en otro sentido, y en caso del recurso por estimado total o parcialmente, pues no se impondrán las costas a ninguna de las partes. Y bueno, ya para concluir con mi exposición, decir la problemática que ha surgido en cuanto a la tramitación del recurso de apelación. En cuanto a las disposiciones transitorias, la disposición final primera, segunda y cuarta se refiere a que, bueno, que a las normas contenidas que he tenido yo objeto de tratar entrarán en vigor a 3 meses la publicación del Boletín Oficial del Estado, es decir, el 20 de marzo, mañana. Sin embargo, bueno, pues ha surgido la duda desde cuándo hay que empezar a tramitar los recursos de apelación en las audiencias provinciales. Y en este sentido, pues bueno, han sido varias ya las audiencias provinciales que se han reunido para unificar criterios de interpretación, en este sentido, en cuanto a la disposición transitoria segunda, en relación, como digo, al recurso de apelación civil, y, por ejemplo, tenemos de Vizcaya, Barcelona, Pontevedra, Málaga, Valencia, Murcia, no sé si habrá alguna más, pero son las que he reunido. Y bueno, todas ellas, voy a tirar para casa, voy a tirar para Vizcaya,
aunque no sea casa a casa, Edmundo se ríe. Y bueno, diré que por unanimidad se ha decidido que por ahora se tramitarán los recursos de apelación de aquellos procedimientos judiciales cuando la demanda, solicitud o petición se haya presentado con posterioridad al 20 de marzo de 2024. Es decir, que para que conozcan los recursos de apelación las audiencias provinciales todavía queda un rato. Pero bueno, eso es el criterio que se ha fijado mayoritariamente. Decir que Pontevedra ha ido un poquito más allá y ha hablado también sobre el depósito para recurrir, que eso sí se recogerá en la cuenta de depósitos y consignaciones de la propia audiencia provincial con el acuerdo que nos facilitaba nuestro compañero Javier Menéndez, presidente de la audiencia provincial. Y bueno, los restantes, como os digo, por ahora ese es el criterio mayoritario que se está adoptando y si hay otro criterio en otro sentido, lo desconozco y cualquiera que lo tenga lo puede facilitar. Y nada, con esto termino. Gracias y dejo tiempo para el turno de preguntas. Es que recasco. Gracias. Muchas gracias, Anne. Pues mira, vamos a ir por orden con las preguntas que habéis ido poniendo. Espero que dé tiempo a todas y si no, pues podéis contestar a los ponentes brevemente para que dé tiempo a las máximas posibles. La primera era una pregunta de Raquel a José María Fernández Seijos sobre la vacatio legis de legis sobre el pleito testigo. Si nos lo puede contestar. Bueno, decía, algo me he perdido porque no me he enterado bien de la vacatio adicional de 3 meses del pleito testigo. Bueno, vamos a ver, os cuento cuando se publicó la ley en diciembre del año pasado, se decía que la norma entraba en vigor a los 20 días, pero que las referencias al título octavo del libro primero entrarían a los 3 meses. Por lo tanto, los 3 meses se vencerían el día 21. El problema del régimen transitorio nos lo encontramos cuando nos vamos al 438, el apartado primero. Dice, en el caso de demandas referidas en el artículo 251.14, sin perjuicio de lo dispuesto en el 438.1, el letrado de la Administración de Justicia. ¿Qué ocurre? Eh, Hasta ahora, las acciones individuales en las que se incluía una petición de declaración de abusividad más una petición adicional de restitución se tramitaban por el cauce del juicio ordinario. Al modificarse el artículo 551.14, la duda que se nos genera es para que podamos activar este mecanismo de procedimiento guía y procedimiento guiado. El procedimiento guía y el procedimiento guiado tienen que estar sometidas al régimen de la nueva ley, o a partir del jueves que viene una demanda de un juicio verbal nuevo pidiendo la nulidad de una cláusula de gastos más la restitución del dinero podría tomar como referencia, como pleito guía, un procedimiento ordinario que se esté siguiendo en ese mismo juzgado y en el que todavía no haya sentencia. En estos casos nos encontraríamos con un procedimiento ordinario tramitado conforme a la nueva ley, y yo creo que en los juzgados, por lo menos de Madrid y de Barcelona, hay cientos, si no miles, de procedimientos en fase declarativa. Digamos que los mecanismos del procedimiento testigo entrarían en funcionamiento el jueves o el viernes. Si nos vamos a una interpretación literal de la ley, tanto el procedimiento guía como el procedimiento guiado tendrían que ser posteriores a los 3 meses que nos marca la ley, y por lo tanto los mecanismos de procedimiento guía y procedimiento guiado se demoraría, la entrada en vigor del 438 bis se demoraría más allá del mes de marzo, ya que sería necesario que hubiera nuevos procedimientos. Esa era la explicación que, como digo, no la terminé de explicar bien en el momento de la exposición, pero ahora la aclaro y tiene que ver con el régimen transitorio. Yo creo que con los supuestos del 519.2 nos va a pasar lo mismo. Yo la interpretación que creo que es la razonable es que si ya tenemos una sentencia de la audiencia que es firme o que ha sido objeto de un recurso de apelación, aunque sea anterior a la entrada en vigor del Real Decreto, podríamos pedir a partir del viernes que viene, podríamos pedir la extensión de efectos sin tener que esperar a que haya un procedimiento verbal de carácter declarativo sometido a las especialidades del 250 ordinal 14,
porque eso lo que va a hacer es demorar todavía mucho la entrada en vigor de la ley. Esa era mi duda respecto del régimen transitorio. Perfecto, muchas gracias. Luego hay una duda, no sé si nos lo puede aclarar María Dolores Segura, pregunta, ¿no se aplicaría el principio de efectividad? Volvemos al régimen normal, supongo que se refiere a la extensión de efectos. No sé si nos lo puede aclarar quién ha formulado esta duda. Bueno, si no, la siguiente que hay es de Ana García Orruño y pregunta también la extensión de efectos. Si, dice, en el supuesto de extensión de efectos y dictado del auto, si no se cumple voluntariamente donde presentamos la demanda ejecutiva, en el mismo juzgado que acordó la extensión, vale, Claro, pues sería para Edmundo la pregunta. yo creo que es claro, es decir, la idea de la extensión es que lo que se ha decidido en una sentencia se pueda ejecutar. Y eso significa que hay competencia funcional, la propia de una ejecución. Al principio solo era del pleito inicial en el que el demandante inicial podía pedir la ejecución si no se cumplía voluntariamente, pero con la extensión de efectos se produce la circunstancia de que ahora se va a poder ejecutar en ese mismo juzgado esa sentencia respecto de otro demandante que no era el inicial, sino el nuevo. Por eso se ha ceñido un poco la competencia territorial, porque evidentemente esto hace un efecto llamada del juzgado que tiene una sentencia condenatoria y las personas de ese partido judicial o de esa provincia van a poder dirigir a ese juzgado que ha dictado una sentencia que les conviene para saltarse el procedimiento declarativo y ejecutar allí, en ese juzgado, en el que ha dictado la sentencia cuyos efectos se pretenden extender. Claro, Competencia funcional. lo preguntaba Edmundo porque el apartado 6 del 519 dice, si en el término previsto en el 548 no se cumple voluntariamente por el ejecutado, y dice, la parte interesada podrá instar la ejecución del auto que acuerde la extensión de efectos, con lo cual ahí entendería que es dentro del mismo juzgado, pero luego añade, para lo que servirá de título ejecutivo el testimonio del auto que acuerde la extensión de efectos. Sí, Quiero decir, bueno. si tenemos que expedir un testimonio de un auto, parece que estamos, a mí me hace pensar que con ese testimonio puedo ir a cualquier juzgado con competencia territorial para pedir la ejecución. Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que el que ha escrito esto es un letrado de la Administración de Justicia que ha hecho mal porque se cree que no los títulos ejecutivos hay que testimoniarlo. Bueno, vale, pues, bueno, si usted quiere, pues lo tiene que testimoniar. Normalmente, con que en el juzgado tengas la sentencia, basta que referencies esa sentencia, pero bueno, si nos ponemos exquisitos, hacemos lo que dice la ley. Cogemos, sacamos un testimonio de la sentencia, entonces todo esto sin extensión de efecto ni nada, y pedimos la ejecución. Pero todo eso no hace falta, en la realidad no funcionamos así. Funcionamos sabemos que hemos dictado ese acto, la ha dictado este juzgado, hay competencia funcional porque la ejecución corresponde al juzgado que ha dictado la resolución y no hay más. No, yo creo que eso no da pie a que te puedas ir a otro juzgado. Además, el lío puede ser estupendo. No tiene sentido dividir la competencia funcional. Vale. Nos pregunta también Cristina si para la extensión de efectos es necesaria identidad subjetiva, si sería adecuado clasificar a los demandados. Por ejemplo, uno de guía para Cofidis, uno de guía para BBVA, uno de guía para Bank, etc. Yo creo que aquí lo que pasa es que estamos mezclando pleito testigo con extensión de efectos. Para la extensión de efectos, la identidad subjetiva es solo se puede pedir la extensión de efectos del demandado. De ese demandado o quien le haya sucedido, el antiguo Banco Popular, ahora el Banco Santander. No puede ser a otra, solo para ese demandado. Cuestión distinta es que si estamos en pleito testigo y ya nos estamos barruntando que vamos a tener luego que ir a ejecución, que eso que se sugiere por Cristina sea muy razonable. Es decir, bueno, para el caso de que luego vaya a tener que ir a la ejecución, los voy a agrupar por entidades y me voy a ahorrar luego los líos. Pero en realidad para el pleito testigo no hace falta esa identidad. Yo puedo pedir que una cláusula semejante de un banco, que no es el mío, sea declarada nula porque en el pleito testigo esa cláusula sea declarado nula. No necesito atarme las manos. Pero como digo, si el juzgado se ve venir la posibilidad de que vaya a haber petición de extensión de efectos y ejecución, eso de clasificar por entidades es muy sensato, pero no es obligatorio. En el pleito testigo no es obligatorio y en la extensión de efectos sí, tiene que ser el mismo demandado. De acuerdo. Pregunta Inmaculada también si se puede aplicar de alguna manera lógicamente la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, porque parece que se ha tomado el régimen o que está inspirado en esta ley. No sé si sería analógica o supletoria de alguna manera
a la ley de enjuiciamiento civil, entiendo. Pues yo creo que no, que es supletoria en las contenciosos respecto de la civil, que lo dice bien claramente al principio de la ley, que es supletoria respecto de las demás jurisdicciones. Otra cosa es que nos sirvan las experiencias que los compañeros de los contenciosos hayan podido tener. Lo que pasa es que no suelen ser muy buenas. Yo creo que, bueno, tenemos que aprovechar la ley que tenemos y sacarle todo el partido que se pueda, pues sobre todo para evitar la barbaridad que es que nos estemos dedicando a dictar 3.000 sentencias iguales y el esfuerzo que eso supone y el que estemos dilapidando recursos cuando todos sabemos que el procedimiento va a acabar así. Entonces, si este es un instrumento que nos sirve para eso, pues estupendo. Pero no creo que tengamos que acudir supletoriamente a esa ley porque la que es supletoria es la ley de enjuiciamiento civil respecto a las demás jurisdicciones. Muy bien. Raquel plantea una pregunta muy interesante. Bueno, la leo, Raquel, tal y como la has puesto aquí. Dice que se ha creado un estado de opinión según el cual solo cabe extensión de efectos de las sentencias dictadas en pleitos testigo. Y coincide contigo que no es así. No veo claro que la competencia territorial se determine por remisión al 52.3. ¿Sería más bien por remisión al 52.114? Yo creo que no. Lo primero, estoy de acuerdo contigo, Raquel, en la extensión de efectos. No necesita un pleito testigo. No necesitamos el pleito testigo. Los que tengan dudas sobre si está en vigor o no la ley, da igual. Tenemos una sentencia que ha pasado por la audiencia provincial y que queremos que se nos aplique saltándonos el procedimiento declarativo. Podemos ir a esa sentencia sin pasar por un pleito testigo porque tiene sustantividad propia. El 519 no está pensada para la ejecución del pleito testigo, sino en general. Está pensada, y hay que volver a repetir, aunque no les va a gustar a muchos despachos, para evitar el procedimiento declarativo. Y en muchos casos, si el demandado es inteligente, para evitar las costas que el procedimiento declarativo tiene. En cuanto a lo que planteas de la competencia, yo creo que no, porque cuando el 52.114 restringe la competencia, lo hace para declarar, si no recuerdo mal, la no incorporación y la nulidad de la cláusula. Pero es que aquí, además de la no incorporación o nulidad de la cláusula, lo que casi todos los pleitos persiguen es la indemnización. Y para esa indemnización ya, si yo solo reclamo la indemnización y no la nulidad de la cláusula, ya no necesito aplicar la regla del 52.114, me voy a la general, domicilio del demandado, establecimiento abierto al público y si soy consumidor y me interesa qué es lo que va a pasar en la inmensa mayoría de los casos, mi propio domicilio, porque el abogado de mi pueblo, que ya ha conseguido que mi vecino le dé la razón por no sé qué, va a querer ir al mismo juzgado sin pasar por el declarativo a que se extiendan los efectos en mi caso concreto. Pero bueno, el tiempo irá puliendo todo esto, pero no me parece que se deba interpretar restrictivamente porque la restricción está pensada para la declaración de la nulidad de la cláusula y aquí perseguimos algo más que eso. No sé si que, bueno, también es interesante lo que plantea Cristina, que está relacionado con la extensión de efectos también, y es que si puede aplicarse extensión de efectos en sentencia dictada por allanamiento. Claro. Siempre que No. haya pasado por la audiencia. Es el problema. Quiero decir, distingamos del pleito testigo. Si no hay pleito testigo, una sentencia en allanamiento, si ha pasado por la audiencia, la ley no exige que haya pasado por la audiencia por la condición general, puede haber pasado por las costas. Si ha pasado por la audiencia y allí se declara o se confirma la decisión o se revoca la decisión y se saca adelante una nulidad de condición general, se va a poder extender efectos. Pero tiene que haber pasado por la audiencia. Cosa que, como digo, y voy a insistir porque esto yo creo que va a ser muy importante al futuro, no tiene por qué pasar en el caso del pleito testigo, porque la razón de ser del pleito testigo es voy a esperar a mi pleito va a quedar suspendido porque si el pleito testigo me da la razón, me voy a ahorrar todos los trámites el declarativo y voy a poder pedir que la sentencia que se ha dictado en el testigo me afecte a mí también. Por lo tanto, no tengo si alcanza firmeza esa sentencia, no tengo que pasar por la audiencia provincial porque eso solo sucedería atendiendo a la regla del 519 y aquí estamos en una norma especial, la del pleito testigo del 434. Muy bien, pues si os parece, acabamos con dos preguntas que son para Anne sobre recursos. La primera la plantea Alba y dice lo siguiente: teniendo en cuenta el criterio que de forma prácticamente unánime vienen a asumir las audiencias para demandas anteriores al 20 de marzo de 2024, si los juzgados tenemos que seguir tramitando los recursos de apelación, ¿seguirán admitiéndose recursos de queja contra el auto de inadmisión del recurso de apelación? Y luego Susana plantea también si cabe recurso de reposición contra el auto que inadmite la apelación. La ley no lo prevé, pero parece razonable.
Pues sí, la primera de las preguntas es una pregunta que yo creo que nos hemos preguntado muchos de nosotros, porque ¿qué ocurre si claro, la tramitación de los recursos de apelación, la unificación de criterios, es un criterio fijado por las audiencias provinciales. El legislador o la legisladora guarda silencio sobre ello, más allá de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. Por tanto, yo entiendo que si acogemos el criterio que están acordando casi por unanimidad las audiencias provinciales, pues tenemos que, hasta en tanto, tenemos que aplicar el régimen anterior. Por tanto, yo sí creo que cabría un recurso de queja contra el auto de inadmisión, hasta el momento, como digo, que ya se esté tramitando en las audiencias provinciales y, por tanto, contra ese auto no quepa recurso de queja y nos ajustemos estrictamente a lo dispuesto por la nueva reforma. Pero hasta entonces yo sí que creo que, teniendo en cuenta que se tramite por los órganos de primera instancia, pues sería de aplicación la tramitación que llevaban hasta el momento los juzgados de primera instancia. Eso por un lado. Y por otro, en cuanto al recurso de reposición, pues bien, como se indica en la propia pregunta, pues la ley no lo prevé. Si sería lógico, pues bueno, parece por un lado podríamos afirmar que sí, defender que sí por no vulnerar, pero bueno, por otro lado también todos sabemos que el recurso de reposición lo resuelve la misma persona, el mismo juez, jueza o en este caso órgano colegiado que haya resuelto la inadmisión de ese recurso de apelación. Por tanto, en cuanto a efectos prácticos, creo que poco recorrido tendría en cualquier caso ese recurso de reposición, pero bueno, en cualquier caso la ley no lo prevé y entiendo que no cabría admitirlo. Pues vamos a entrar una última pregunta que es para Raquel. No sé si la has podido ver, Raquel. Mira, pregunta lo siguiente, Ángela. Me gustaría saber más sobre cuantía e impugnaciones de la cuantía del pleito y los verbales por condiciones generales de la contratación. ¿Es compatible con el 249.2? ¿Es posible un verbal de cuantía indeterminada? Yo creo que estamos en un verbal ahora por materia y los problemas de cuantía, por eso decía que van a seguir siendo aplicables los criterios del Tribunal Supremo sobre toda la impugnación de cuantía, que realmente lo que está, lo que tiene detrás es la pelea por las costas, ¿no? O por la cuantía de las costas. En lo que yo no veo es la posibilidad de un verbal de cuantía indeterminada. Estaremos en un juicio verbal por razón de la materia en el que a efectos de costas la cuantía podrá valorarse, igual que la complejidad del trabajo del abogado y tal, pero no como una cuantía indeterminada como tal, porque las cuantías indeterminadas serán siendo patrimonio del juicio ordinario, no del verbal, y del ordinario por cuantía, lógicamente. De acuerdo, pues yo creo que no tenemos tiempo para más dudas por acabar un poco a la hora. Y nada, pues damos por finalizadas estas jornadas, estos 2 días. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y por supuesto, los ponentes también. La verdad que ha sido un placer escucharos. Y nada, esperamos veros en la próxima actividad que organicemos, que tenemos en mente organizar, ya no sé si un boletín, unas jornadas o también un webinar sobre toda la parte de la digitalización que se regula los artículos 1 a 100, si no me equivoco, del Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre, que para eso hace falta igual una perspectiva menos jurídica y más técnica con personal que